Buenos días, mi nombre es José Gabriel Pacheco y el día de hoy os vengo a presentar un trabajo de investigación titulado Estudio de parásitos relevantes en la cabra montés. Para comenzar, en este pequeño índice podéis ver los puntos en los cuales se divide principalmente mi trabajo. Primeramente, una introducción y un marco teórico que engloba la morfología de la cabra montés, así como conceptos básicos importantes para entender este trabajo. Los objetivos que nos hemos planteado con el mismo, los materiales y metodologías con los que lo hemos llevado a cabo, los resultados y conclusiones que se obtienen a partir de esto y la bibliografía que ha servido como base para la investigación. Primeramente, comenzamos hablando de la cabra montés y su importancia como un endemismo de la península ibérica y por tanto una parte fundamental de su ecosistema, además de la importancia que representa para el ser humano su alto consumo cárnico y más recientemente el aumento en el consumo de su producción láctea como sustituto a la de vacuno. La población de cabra montés en concreto que se ha analizado en este estudio pertenece a la Reserva Natural de Sierra Nevada, entre las provincias de Granada y Almería, que se extiende a lo largo de 175.000 hectáreas en la parte central de la cordillera penibética. Esta reserva es la más grande a nivel mundial referente a la cabra montés y con la que mayores ejemplares cuenta, con unos 13.000 censados para el año 2016. Uno de los aspectos que más afecta al desarrollo de la población a estudiar, además de su baja tasa reproductiva y las condiciones específicas que requiere su hábitat, es la parasitología, dado que se han identificado más de un centenar de macro y microparásitos referentes a la cabra montés. Y para este estudio nos hemos centrado en el estudio de tres: los coccidios, los cestodos y los nematodos. Para entender un poco dónde estamos situados en el trabajo, aquí podemos ver en esta clasificación los 7 reinos de la vida establecidos por Michael Ruggiero en 2015, de los cuales nos interesan los protistas y el reino animal, del cual tenemos aquí una clasificación más detallada. Y para entender a los parásitos a los que nos referimos, dentro de los protistas se encuentran los protozoos y a su vez en ellos se encuentran clasificados los coccidios. Y si nos vamos al reino animal, podemos encontrarnos en los invertebrados, tanto nematodos como plantelmintos, dentro de los cuales se encuentran englobados los cestodes. Y a pesar de no ser objeto de estudio, cabe destacar al artrópodo Sarcoptes cavei, que tiene un alto impacto en la dinámica poblacional, dado que es el responsable de las sarnas. Por una parte, comenzamos hablando de los coccidios, que son parásitos que no poseen órganos locomotores y mantienen una forma estable a lo largo del desarrollo. Se presentan en formas de resistencia, es decir, que se encuentran en el microscopio, o en formas de oquitos, unas formas ovoidales similares a las nudos. Y su contagio es común en las primeras semanas luego del nacimiento, cuando los cabritos más pequeños lo obtienen de las manos de la cabra. Por su parte, los cestodos y nematodos son diferentes entre sí, pero con notables similitudes, por lo que procedemos a compararlos. Primeramente, su tamaño, siendo que los cestodos son parásitos particularmente grandes, con tamaños de 0,2 a 1 centímetro, mientras que los nematodos son de un tamaño aproximado de unos 100 microgramos, es decir, unas 20 veces más pequeños. El contagio de estos parásitos se da mediante ácaros hospedadores, que son los que obtienen primeramente el virus y luego al ser ingeridos por la cabra montés, esta se contagia. Y estos parásitos se encuentran en forma de huevo. El contagio de estos parásitos se ve afectado por diversos factores, como el tipo de ganadería, sea intensiva o extensiva. Dado que en una ganadería intensiva, el contagio de uno de los ejemplares puede provocar un contagio masivo. También por las edades medias de la población, dado que una población formada por ejemplares más jóvenes, al no tener un sistema inmune plenamente desarrollado, es más propensa a infección. Y también por el asentamiento, dado que en zonas más áridas y con menor humedad, baja la tasa reproductiva de los parásitos. Y
Para la realización de este estudio hemos tomado como referencia estudios de una línea de investigación similar realizados tanto por Antonio y colaboradores en el año 2001 como por Navarro García en 2011, que nos servirán luego como referencia para discutir y analizar los resultados de este propio trabajo. Pasando así con los objetivos. El principal objetivo de este trabajo ha sido determinar la presencia de los parásitos estudiados en la población de cabra montés de la Reserva Natural de Sierra Nevada. Y en caso de ser así, en qué grado se presenta y cómo afecta esto a la dinámica poblacional. Y en caso de obtener resultados que demostrasen una alta carga parasitaria, estudiar posibles medidas para contrarrestar esto y mejorar las condiciones sanitarias de la población. Este trabajo se ha llevado a cabo por un análisis coprológico, y con materiales proveídos por la Universidad de Murcia. Y aquí podemos ver algunos de los materiales que se han utilizado. En total, se analizaron 10 muestras, cada una de un ejemplar distinto, que fueron previamente diferenciadas, pesadas y separadas, siendo la mitad de cada muestra destinada para un método distinto, siendo los dos métodos el de flotación y el de sedimentación, que procedo a explicar. Primeramente, el método de sedimentación consiste en homogeneizar las heces con agua, posteriormente verterlas con ayuda de una malla y un colador en un cono de sedimentación y añadir agua hasta un volumen total de 1 litro, dejarla reposar por 20 minutos y una vez pasado este tiempo se decanta el agua de tal manera que solo queden sedimentos en el fondo del cono. Este proceso se repite cuantas veces sea necesario hasta que el líquido de lavado quede claro, es decir, que solo haya sedimentos. Y una muestra de estos sedimentos finalmente se recoge con una pipeta y se deposita para su análisis en el microscopio. Por otra parte, el método de flotación comienza también igualmente homogeneizando las heces con agua y depositándolas en tubos de vidrio, los cuales se escogen a pares, dado que los pares tienen que tener un peso igual. Una vez cumplida esta condición, se colocan los pares enfrentados en una centrifugadora a 2000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Una vez pasado este tiempo, a cada tubo se le añade una solución de flotación de Ceder, que es un compuesto de sacarosa y fenol, hasta alcanzar un volumen total de 2 mililitros. Y una vez hecho esto con todos los tubos de estudio, se depositan en un mismo recipiente y se añade la misma solución de flotación hasta un volumen total conocido, que en nuestro caso fue de 10 mililitros. Una muestra final se recoge con una pipeta Pasteur y se deposita en cámaras de recuento McMaster para visualizarse al microscopio. Cabe destacar que el método de flotación está indicado para parásitos que, como el nombre lo indica, tienen la cualidad de flotar por su bajo peso, por lo que hemos destinado este método de investigación tanto para los coccidios como para los nematodos. Mientras que el método de sedimentación está hecho para estos parásitos que no cumplen esta característica dado por su elevado tamaño o peso, por lo que se ha destinado al análisis de huevos de sectores. Pasando así con los resultados. De las 10 muestras analizadas, se ha encontrado en el 20% de ellas, es decir, en 2, se ha encontrado la presencia de oquistes de coccidio, con una intensidad media de 113 con 115 oquistes por gramo, lo cual, atendiendo a la escala realizada por Santiago Moreno y colaboradores en el año 2008, representa una baja carga parasitaria, dado que se sitúa por debajo de 1000 oquistes por gramo. Y asimismo, en el 30% de las muestras analizadas, se ha encontrado la presencia de huevos de nematodos, con una intensidad media de 60,24 huevos por gramo, lo cual, atendiendo a la misma escala, también representa una baja carga parasitaria, dado que se sitúa en menos de 250 huevos por gramo. Y cabe destacar que todos estos resultados se han obtenido mediante el método de flotación, dado que no se han identificado todos por método de segmentación. Y para comparar esto con estudios anteriores, cabe destacar que para el año 2001 la presencia de estos parásitos en la población se encontraba en un 28,2%. Y en el año 2011 esta presencia había subido hasta un 97,7%,
es decir, casi la totalidad. Y para el momento de este estudio se encontró que la presencia de estos parásitos se había reducido hasta un 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que del año 2001 al 2011 la presencia de estos parásitos aumentó en un 69,5%, es decir, casi 3/4. Pero asimismo, del año 2011 a 2023, esta presencia se redujo casi la mitad, en un 47,7%. Y particularmente cabe destacar el caso de los coccidios, dado que para el año 2011 se encontraba que el 93,2% de los ejemplares analizados en ese estudio presentaban de alguna manera coccidios, mientras que al momento de este estudio solo el 20% presentaba este mismo parásito, lo cual representa una disminución del 73,2%. Y con esto podemos concluir que la población ha aumentado su estado sanitario, se ha mejorado. Conclusion. It has been found and identified two different parasites in the 50% of the analysis samples. It has been found coccidiosis with a mean intensity of 113.115 oocysts per gram, and it has been found nematotex with a mean intensity of 60.24 X per gram. Finally, we can conclude that Sierra Nevada goat populations are relatively healthy compared with former years. And this study, as this project, confirms that the goat population parasitic load has been reduced from the last 12 years. And it's actually low. Therefore, it's not a priority nowadays to develop new methods to keep the population healthy. Y ya para terminar, aquí un breve vistazo a la bibliografía que ha servido como referencia para este trabajo. Y finalmente agradecer a mis tutores, tanto de la Universidad de Murcia, la doctora María Rocío Ruiz de Ibáñez y al doctor Carlos Martínez Carrasco, así como a mis tutores de mi centro educativo, Bruno Martínez Lisa y María Dolores Hernández Coronado, por su apoyo y a lo largo del trabajo. Y por último agradecer a mi compañero Pedro Pérez García, que estuvo conmigo a lo largo del trabajo, sobre todo en la primera parte, haciendo un muy buen trabajo por el cual le estoy agradecido.